En estos momentos nos encontramos en presencia de una máquina de anestesia de la marca ForteCare 600. Esta es una máquina perteneciente a un circuito de reinhalación de gases. Es una máquina que se utiliza en animales preferentemente mayores de 10 kilos, porque está establecido al sistema de válvulas que contiene, que en animales menores de ese peso induciría un trabajo ventilatorio mayor. La máquina está compuesta por un sistema de almacenamiento de gases que permiten un flujo hacia él con una válvula reductora, ya que las presiones que son muy elevadas dentro de la bombona, y otro reloj que controla la presión que va a haber dentro del circuito. Está compuesto por un sistema de conducción que entra a la máquina, el oxígeno. El oxígeno se controla a través del flujómetro, que es el que determina el volumen minuto que va a pasar hacia el vaporizador, y el vaporizador lleva por esta vía hacia el animal el gas inhalado y por esta otra vía el gas exhalado. Ambas vías, la inspiratoria y la expiratoria, contan de una válvula que hacen unidireccional el flujo en ella. Este sistema de conducción va acoplado al paciente mediante un tubo endotraqueal, y en este orificio se coloca el capnómetro para hacer la medición de la presión parcial de CO2. Los vaporizadores, que en este caso van fuera del circuito, están elaborados o calibrados para el anestésico inhalado que se vaya a utilizar, debido a que las presiones de vaporización varían entre cada uno de los gases, por lo que la fabricación debe ser en dependencia de esta presión a la cual volatiliza el gas. En esta sección se encuentra un reloj, que el reloj mide la presión que va dentro del circuito para garantizar flujos a presiones no mayores de 10 centímetros de agua. Otro elemento es esta válvula. Esta válvula es la que hace que el circuito sea cerrado o semicerrado, en dependencia de si está abierta o cerrada, y en gran medida permite controlar también la presión dentro del circuito en algunos momentos. Este otro elemento es un sistema, así se conoce como caníster de cal soda, que es un elemento que permite la filtración y depuración del oxígeno, del aire exhalado que contiene CO2. De esta manera el gas reinhalado queda libre de CO2 y contaminantes propios de la expiración, como son el nitrógeno y otros gases. En esta reacción se produce calor y agua. Entonces esa agua, la máquina contiene una llave que en la medida del tiempo permite el drenaje de esta agua acumulada. Otro elemento a tener en cuenta es que cuando este caníster ha cambiado la mitad del mismo de color, es importante el recambio de la cal soda, ya que a partir de este momento no se produce la depuración total del gas exhalado y comienzan a producirse contaminantes nitrogenados, así como monóxido de carbono, que atentarían contra la ventilación del paciente, de manera tal que formarían metahemoglobina y falsearía el valor de la saturación de oxígeno que obtendríamos en un monitor multiparámetro. Además de estos gases que resultan contaminantes y afectan la conducta. Esta manguera se conecta a una bolsa reservorio que va a esta instalación en la máquina. Y este otro elemento es un bypass de oxígeno para cuando hay determinado problema respiratorio en el animal que merita una urgencia. De esta manera se mantiene un bombeo manual del animal, que es regulado por este reloj, en el cual el bolseo se realiza de forma tal que la presión que se le introduzca al circuito no sea mayor de 10 centímetros de agua para animales menores de 20 kilos y de 20 a 30 para animales mayores de 50 kilos. De esta manera garantizamos un bolseo que no produce en el animal descompensación respiratoria, porque estamos en presencia del control de flujo, es decir, lo que le llaman flujímetro, que controla los litros minutos que va a inhalar el paciente a partir del cálculo del volumen minuto que se establece, teniendo en cuenta el volumen tidal por el peso del animal. Entonces tiene una escala, hay modelos que traen un
una sola escala. Este modelo se caracteriza porque trae una que es una escala para menor de 1 litro y escala para hasta 10 litros por minuto de oxígeno. El rotámetro que contiene en su interior es un dispositivo en el cual nos da la medida del flujo que está recibiendo el paciente, y en la parte superior del rotámetro, la parte superior es la que da la medida del volumen minuto que está inhalando el animal. Por otro lado, tenemos en la manguera de inhalación-exhalación, se puede conectar el tubo endotraqueal o una mascarilla facial para animales muy pequeños, teniendo en cuenta que para ello, siempre y cuando el animal introduzca su hocico en esta zona, debemos controlar la presión del circuito partiendo de la válvula de exhalación, de manera tal que no exceda los 10 centímetros. Este recipiente de calcio A tiene una característica importante, y es que la reacción que se produce entre el aire expirado y el material que contiene es una reacción reversible que en reposo cambia de color nuevamente a la posición blanca. Por tanto, cuando en un proceso de inhalatorio el cambio exceda el 50% de la cal, debe recambiarse para el próximo animal, de manera tal que evitemos la producción de gases y calor tóxicos una vez ya hecha la reacción de cambio, que denota la inestabilidad que ya tendría el producto para un nuevo animal. En caso de una emergencia por paro respiratorio, lo primero que debe hacerse es cerrarse el vaporizador y llevarlo a cero para evitar que siga produciéndose el gas anestésico. Después hacemos un flushing desacoplando al animal del sistema para drenar todo el gas que quede en el circuito. Se conecta nuevamente al paciente y se produce rápidamente el llenado de la bolsa y una oxigenación rápida del paciente con un bolseo que garantice la ventilación del animal durante este procedimiento, que generalmente se plantea que debe ser de 8 a 10 ventilaciones por minuto. Nosotros recomendamos siempre tener conectado un oxímetro de pulso, y la ventilación se realizaría de manera tal que se garantice la saturación de oxígeno entre 90 y 100%. Los vaporizadores son un elemento fundamental dentro del circuito, porque a partir del gas que por él pasa se produce la volatilización y gasificación del líquido anestésico que en él se contiene. Para ello se necesita una presión a la cual el líquido se convierte en gas, de manera tal que los vaporizadores son producidos individualmente para cada tipo de gas. En este caso es halotano, teniendo en cuenta que el halotano y el sevoflurano tienen presiones de vaporización distintas. Por mostrar un ejemplo, difieren también del metoxiflurano y del enflurano, es decir, que cada uno de ellos tiene presiones de volatilización diferentes, por lo que necesitan un vaporizador que trabaje a presiones distintas para lograr que se produzca el gas dentro de esta máquina, que es utilizada en anestesia veterinaria. Posee un vaporizador similar a los de humanos, que conta, en este caso para este gas que es halotano, al igual que para el isoflurano, puede ser también la misma escala. Es una escala que va desde 0,5 hasta 5% de vaporización cuando se une con el oxígeno, de manera tal que la inducción se realiza multiplicando 2 por la concentración alveolar mínima del gas, y el mantenimiento se realiza multiplicando 1 por la concentración alveolar mínima del gas cuando todos los parámetros y ajustes de la máquina están calibrados. Otro elemento importante dentro del vaporizador es cómo introducirle el líquido anestésico, para lo cual en esta valvulita se destapa y se le aplica en su interior hasta el límite superior de la escala que aquí contiene. Una vez terminado se cierra. Y cuando se termina el proceso de anestesia, para eliminar residuos que va dejando el vaporizador cuando los periodos de inactividad o desuso de la máquina son prolongados, se le propone al practicante drenar por este elemento el contenido que aquí tiene y vuelve nuevamente al frasco original. De esta manera no dejaríamos contenido dentro del vaporizador
que comienza a dejar un residuo grasoso en su interior y contribuiría a la descalibración del mismo cuando se repite con gran frecuencia en los periodos de inactividad en el manejo de la máquina. Otro elemento importante dentro del vaporizador es cómo introducirle el líquido anestesia, para lo cual en esta valvulita se destapa y se le aplica en su interior hasta el límite superior de la escala que aquí contiene. Una vez terminado se cierra. Y cuando se termina el proceso de anestesia, para eliminar residuos que va dejando el vaporizador cuando los periodos de inactividad o desuso de la máquina son prolongados, se le propone al practicante drenar por este elemento el contenido que aquí tiene y vuelve nuevamente al frasco original. De esta manera no dejaríamos contenido dentro del vaporizador que comienza a dejar un residuo grasoso en su interior y contribuiría a la descalibración del mismo cuando se repite con gran frecuencia en los periodos de inactividad en el manejo de la máquina. Elemento que permite controlar la cantidad de litros por minuto que va a inhalar el paciente. Elemento que se calcula a partir del volumen tidal, que según establece la literatura para todos los animales oscila entre 10 a 20 mililitros por kilo por minuto. De esta manera, a partir del volumen tidal calculamos el volumen minuto, que no es más que el volumen tidal por la frecuencia respiratoria que poseen los animales bajo anestesia, que se calcula entre 8 y 10. De manera tal que un animal de 10 kilogramos, con un volumen tidal calculado a partir de 10 mililitros por kilo, necesitaría 100 mililitros por kilo por minuto en una sola respiración. Multiplicado por 10 respiraciones por minuto serían 1000 ml por minuto. De manera tal que en este caso sería 1 litro por minuto y llevamos a la medida de 1 litro el flujo de gas que va a tener un animal de 10 kilogramos de peso. De esta manera, el rotámetro, como lo indica el fabricante, le mide los litros por minuto que toma el paciente en el límite superior del rotámetro o diábolo que contiene en su interior el tubo. En casos de flujos menores de 1 litro, se utilizaría la escala de la izquierda. Y en el caso de flujos mayores de 1 litro, se utilizaría esta escala que contiene valores hasta 10 litros por minuto en caso de pacientes que necesiten un volumen tan grande. Esta máquina de anestesia, en caso específico de este modelo, trae un reloj que controla la presión interna dentro del circuito y la tiene calibrada a 10 centímetros de agua con distensión máxima de la bolsa reservorio. Cuando comienza a aumentar la presión por algún problema de manejo, esta válvula permite, como usted observa aquí, reducir la presión dentro del mismo y mantener un flujo que permita que no exceda los 10 centímetros de agua la presión dentro del circuito. Y un elemento importante a tener en cuenta por los daños que puede causarle al que manipula la máquina es que cuando la válvula de exhalación está abierta o no, siempre debe tener una manguera que debe ubicarse fuera del salón, porque es uno de los elementos importantes dentro de la contaminación del ambiente quirúrgico y que puede contribuir al deterioro de la salud humana, porque en exposiciones repetidas puede producir incluso hasta cirrosis hepática, y en exposiciones diarias generalmente produce mareo y dolores de cabeza, sobre todo cuando se usa alotano e isoflorano. Otro elemento importante es que en este lugar existe un reloj que controla la presión interna dentro de la máquina, que tiene o debe tener un valor similar a este reloj que está aquí, de manera tal que garantiza que lo que sale de la bombona se mantenga dentro del flujo. En la actualidad se impone el uso de una máquina de anestesia, ya que garantiza a los pacientes que necesitan de ella una seguridad durante su manejo que se diferencia mucho cuando prescindimos de ella. De esta manera le agradecemos al doctor Nelson Melián y a los compañeros que han permitido poner a su disposición este video, y a ustedes en especial por habernos escuchado. La información de contacto quedará registrada en el video promocional y nuevamente le damos las gracias por todo.